¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Marcial. El lado intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo muy interesante. Guru Mauricio Sánchez me hizo favor de enseñar este tema y la verdad es que me parece muy valioso. Es algo que se relaciona con la ciencia, específicamente con la matemática. Y bueno, pues escuchemos a Guru Mauricio para que aprendamos a relacionar nuestro medio marcial con esta matemática tan interesante. Gracias, Aya. Bien, de lo que vamos a hablar es una cosa bien interesante, que es el teorema de Fermat. A lo mejor muchas personas no conocen a este matemático. Pierre de Fermat fue un abogado y matemático francés, nacido el 12 de enero de 1665. Fermat, junto con René Descartes y Johannes Kepler, fue uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. Fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Pascal e, independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es mucho más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el famoso conocido El último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años. Antes de hablar del teorema de Fermat, debemos hablar del teorema de Pitágoras, el cual, como todos sabemos, nos indica que la suma del cuadrado de los catetos en cualquier triángulo o rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta forma surgieron las ternas pitagóricas. Entonces, una mañana Fermat se preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de elevar al cuadrado se elevara al cubo o a cualquier otro exponente? Lo intentó durante muchísimas veces, pero se dio cuenta de que era imposible y que solo funcionaba elevándolo al cuadrado. Entonces, pues Fermat aseguraba que lo podía demostrar, pero el hombre murió y nunca lo demostró. Muchos matemáticos posteriormente lo intentaron resolver durante 350 años. No se podía ni al cubo, ni se podía a la cuarta, ni a la quinta, ni a ninguna. Entonces él se desvivió tratando de descubrir por qué no se podía. No qué resolvía, ni simplemente por qué no se podía hacer. Solamente se podía hacer al cuadrado. Entonces cuando él se dedicó a investigar, dedicó su vida a eso, y realmente murió y nunca lo descubrió. Mucho tiempo después, en 1995, por ahí, surgió una persona que se llama Andrew Wiles, y él descubrió por qué no se podía hacer. Ahora bien, en ese afán de estar batallando, por qué no se puede, descubrió por qué no se podía, pero eso no aportaba nada. O sea, el saber que no se podía, simplemente pues, no y ya. Como dato curioso, la razón por la que no se podía es porque descubrió que las curvas elípticas semiestables eran racionales o modulares. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Porque no soy matemático. Pero lo interesante no es eso, sino lo interesante es lo que va a decir Guru. Lo interesante fue que todos esos matemáticos que surgieron después a la muerte de Fermat, en ese afán de descubrir por qué no se podía y por qué no se podía, descubrieron nuevas cosas. O sea, no daban con la solución, pero descubrieron nuevas ramas de la matemática, descubrieron nuevas ecuaciones con las cuales se resolvían ciertos problemas que nunca se habían podido resolver antes. Entonces, para no meternos ya mucho en la cuestión histórica de esto y enfocarlo y aterrizarlo a lo que nos interesa, que es la cuestión marcial, a lo que nos referimos es de que gracias a ese proceso, a los procesos de tratar de descubrir una cosa, muchas veces puedes llegar a conclusiones nuevas. Siempre aconsejamos a todos los practicantes que investiguen y analicen sus procesos, porque solamente a través de eso puedes descubrir por qué las cosas puede que funcionen o no funcionen. Claro, hay muchas personas, y yo he tenido la fortuna de conocer a grandes peleadores que no saben por qué ganan. O sea, tal vez simplemente lo atribuyen a su potencia, a su resistencia a los golpes, a su velocidad, y puede que haya algo de eso, pero en realidad, si te pones a investigar los procesos, te das cuenta que tal vez la manera en la que se para, la manera en la que el ritmo que maneja, o el tipo de metodología de entrenamiento que lleva, es lo que pues, lo hace ser lo que es, ¿no? Entonces, enfocarnos en los procesos es muy importante, aunque no nada más en eso, porque hay personas, tú me lo vas a decir, hay profesores que solamente se enfocan en los procesos, jamás ponen a prueba esos procesos y se quedan en esa teoría. Son teóricos marciales que dicen es que esto debe ser esto y esto debe ser esto. Pero son supuestos. Pero no pasan a experimentarlo.
Entonces, sí está bien enfocarte en los procesos, pero siempre y cuando los lleves a los resultados para que no te quedes con un pensamiento mágico. A nosotros nos ha ocurrido, de repente, oye, ¿tú cómo resuelves tal cosa? Ajá. Y yo, ¿y tú cómo resuelves tal cosa? Y en ese afán, ¿te acuerdas cuando investigábamos lo del Kukri? Sí. Los procesos. Por ahí tenemos unos videos del Kukri haciendo ejercicios y descubrimos nuevas cosas. Exactamente, y descubrimos muchas cosas a través de los procesos, efectivamente, enfocándonos no tanto en el deber ser o la tradición o el cómo deben ser las cosas, sino más bien quitándonos de todas esas cosas y enfocándonos en los procesos como tal. Y es importante mencionar, Guro tuvo la oportunidad de enseñarle algo a su maestro, lo cual es para mí algo muy valioso, tener esa posibilidad de también retribuirle a tu maestro y darle de manera directa como las gracias, como esa parte de ya me diste ahora una aportación. Es genial. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo es que enfocándote en los procesos o en el teorema de Fermat hasta cierto punto lograste esto? Lo que pasa es que hace poco, hablando en una clase en línea con mi maestro, con Guro Martini, hay un ejercicio que le llamamos los abecedarios y que son para cuando viene un golpe por cierto ángulo, tú lo golpeas por el otro lado. Y yo le preguntaba, oye, pero ¿se podrá hacer con el ciclo, no del techo, sino del paraguas, que es del otro lado? Y él me decía, pues hay que explorar eso porque tal vez por la articulación del brazo no se puede o algo. Y le digo, mira, se puede hacer así. Y él dijo, creo que tienes razón, se puede hacer. Y ahorita me dediqué a explorar ese ejercicio, ese campo, ¿cómo llamarle? Pues sí, ese ejercicio para descubrir nuevas formas de cómo llegar al combate por esos ángulos. Y ya tengo el material, se lo voy a enviar. Si estás viendo, Guro, pues te voy a enviar unas cosas, unas aportaciones que quiero hacerte para que tú las cheques y las veas. Entonces, pero eso es a lo que queremos llegar ahorita con lo de Fermat. En ese análisis que estaba yo haciendo, en esa exploración que estaba haciendo, llegué a descubrir otras cosas que no eran esas. O sea, el objetivo era otro, pero a través de eso de repente dices, mira, pero también se puede hacer esto y se puede hacer lo otro. Entonces, crece, de verdad eso te hace evolucionar y crecer. Además de que muchas veces las personas, hay quienes esperan a que el maestro les diga qué hacer, o hay quienes en su afán por hacer las cosas que dice la guía o el maestro o el procedimiento, como que te enfocas en eso nada más y anulas o castras tu capacidad de investigación, y ahí es un grave problema. Yo creo que es muy importante atreverte a criticar tu propia metodología, a buscar otras opciones, a entender si no se puede por aquí, por allá, más allá de que si eso lo considera tu maestro o tu guía para pasar de grado o de nivel o lo que sea, eso no te debe de importar. Ok, tú haz lo que te dice tu maestro pues, para pasar de cinta, ¿no? o de categoría, pero lo más valioso va a ser que lo que aprendas tú en ese proceso, e inclusive puede que en algún momento le digas al maestro, ok, esto lo hice porque tengo que pasar a cinta marrón o cinta negra, pero en el momento que yo estaba entrenando esto, me di cuenta de esto otro, y puede que incluso tú aportes algo a tu propio grupo, escuela, organización o sistema. Exacto, sí, siempre de veras los invitamos a que descubran nuevas cosas a través de los procesos, porque ¿cuántos sistemas tradicionales no hay que te dicen, en la cata se hace así, y tú le dices al maestro, oiga, ¿por qué? Pues así se hace. Viene de ancestral y no lo podemos cambiar. Y tú le dices, bueno, pero tal cosa. Y aparte de que no te sabe decir a veces en muchas ocasiones, tú le quieres aportar algo y, no, pues ¿cómo me va a enseñar a mí? También viene el ego. Sí, vienen muchas cosas si tu maestro no acepta tus comentarios, es por ego y... Claro, siempre y cuando tengan sustento. Si tú le enseñas algo que tiene sustento, lógica, y él aparte, con todo y eso, no lo acepta, se está cerrando. Sí, no, y obviamente no es un muy buen maestro, porque lo que quiere más bien es una bola de súbditos, ¿no? Pero si realmente es un buen maestro, te va a hacer caso, va a aprender de ti y van a mejorar juntos. Al final del día, como lo dice nuestro eslogan del canal, busquen el lado intelectual del medio marcial. No, o sea, está padre la parte tradicional, pero nada más enfocarte en lo tradicional te puede limitar, y es muy triste que luego hay maestros que dicen, ¿cómo tú vas a criticar lo que hacían nuestros ancestros? O lo que hacía Bruce Lee, o lo que hacía fulano. Esa fue la aportación de Bruce Lee. Y eso es un sesgo. Sí. O sea, es un sesgo cuando te dicen, no, ¿cómo le vas a creer a él si este gran maestro dijo algo diferente? Pues eran otros tiempos, era otra manera, eran otras cosas, y aún así
Era otro ¿Qué contexto. tiene era de otro- malo? O sea, puede que haya cosas que tú tengas que antes no se habían descubierto. Puede ser. O tal vez sí se habían descubierto, pero se fueron perdiendo con el tiempo, con el afán de la comercialización y de la simplificación. fin. Porque muchas cosas se perdieron también en el afán de hacer las cosas populares, ¿no? De hacerlo comercial. De hacerlo comercial. Pero bueno, busca el lado intelectual del medio marcial. Espero te haya gustado el video y entender cómo es que hay aspectos de la ciencia, de la filosofía, que podemos aterrizar a nuestro medio y hacerlo más intelectual, más allá de simplemente ver quién es más fuerte, ágil o rápido, ¿no? Exacto. Sale, vale, pues esto fue Debate Marcial. El lado intelectual del medio marcial. Gracias.